A continuación vamos a hacer la pregunta 3 de la opción B correspondiente al modelo de física de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: dos cargas puntuales de más 10 nanocoulombios y menos 10 nanocoulombios se encuentran situadas en el plano XY en las posiciones 0-6 micrometros y 0,6 micrometros respectivamente. Calcule A. el campo eléctrico y el potencial en la posición 8,0 micrometros. Y B. el trabajo realizado por el campo al trasladar una carga de más 5 nanocoulombios desde el punto 8,0 micrometros hasta la posición 8,6 micrometros. Como dato nos dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulombio a la menos 2. Bien, pues aquí tenemos situadas las cargas Q1 y Q2 en las posiciones que nos indican en el enunciado, y en el primer apartado nos piden calcular el campo eléctrico y el potencial en el punto que hemos denominado A, situado en el 8,0 micrometros. Vamos a comenzar definiendo tanto el campo eléctrico como el potencial. El vector campo eléctrico se define como la constante K multiplicada por la carga que crea dicho campo partido de la distancia al cuadrado al punto donde queremos calcular ese campo, y todo ello multiplicado por un vector unitario en la dirección de la recta que une la carga creadora del campo con el punto donde lo vamos a calcular. Este vector unitario U sub R lo podemos poner como el vector R que va desde la carga creadora del campo al punto donde queremos calcularlo, dividido por su módulo, que vuelve a ser R. Entonces podemos juntar este R cuadrado con este otro R y nos quedaría esta expresión para el campo eléctrico, que en el sistema internacional se va a medir en newtons partido de coulombio. En cuanto al potencial eléctrico, se trata de un escalar que se define como la constante o la carga creadora de ese potencial partido de la distancia. Pues bien, nos piden calcular estas dos cosas en el punto A, este que tenemos aquí situado. Pues comenzamos con el campo. El campo total en ese punto va a ser debido al campo que crea la carga Q sub 1 en ese punto, lo vamos a llamar E sub 1A, más el campo que crea la carga Q sub 2 en ese mismo punto. Vamos con E sub 1A. Será la constante K, la carga que lo crea es la Q sub 1, la distancia la vamos a llamar R1 al cubo, y ahora tenemos que colocar el vector R1. Y el E sub 2A de la misma manera pues será K, lo crea Q sub 2, R2 al cubo, R2. Bien. Aquí ya podemos ir haciendo alguna cosilla. Fijaos, Q sub 1 y Q sub 2 tienen el mismo valor numérico, pero distinto signo. Entonces podemos poner, por ejemplo, como Q sub 2 igual a menos Q sub 1. En cuanto a las distancias R1 y R2, fijaos, R1 sería esta distancia de aquí, y R2 pues sería esta otra. Daos cuenta que son iguales, puesto que 6 micrómetros, 8 micrómetros en ambos casos. Por lo tanto, puedo poner que R1 igual a R2. Así esta expresión me va a quedar como K Q sub 1 R1 cubo, R1, más K Q sub 2, hemos dicho que lo puedo poner como menos Q sub 1. R2 hemos dicho que lo puedo poner como R1. Así voy a poder sacar varias cosas factor común.
tenemos la K igual en ambos lados, la Q sub 1 y la R1 cubo. O K, Q sub 1, R1 cubo, y simplemente aquí me va a quedar el vector R1 menos, ojo que tenía aquí un menos, el vector R2. Vamos ahora a definir esos vectores R1 y R2. Mirad, el vector R1 es el que va de la carga creadora del campo, a Q sub 1, al punto donde quiero calcularlo. Entonces, para llegar ahí, ¿qué es lo que hago? Me estoy moviendo 8 micrómetros hacia la derecha, por lo tanto R1 será, como es hacia la derecha, pues será más 8 por 10 a la menos 6 metros, y lo pongo en el sistema internacional, y luego me estoy moviendo también 6 micrómetros hacia arriba, luego será más 6 por 10 a la menos 6 J, todo ello en metros. Para el R2 hacemos lo mismo. El vector R2 va de la carga que lo crea al punto donde quiero calcular el campo. O sea, sería ese vector de ahí. Pues ¿cómo llego a ese punto? Moviéndome 8 micrómetros hacia la derecha, luego más 8 por 10 a la menos 6i, y ahora 6 micrómetros hacia abajo, por eso tengo que poner el signo menos. Bueno, pues ya tenemos todo para ir sustituyendo aquí. Me va a quedar entonces que va a ser K 9 por 10 a la 9. Q sub 1, 10 nanoculombios, que sabemos que es 10 por 10 a la menos 9 culombios. R1, ¿cómo lo calculo? Pues por Pitágoras. Fijaos. R1 es esta longitud, ¿no? Pues será la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Luego será igual a la raíz cuadrada de 8 por 10 a la menos 6 al cuadrado más 6 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Pues si hacemos esa operación va a quedar 8 al cuadrado, pues 64 por 10 a la menos 12, más esto al cuadrado quedará 36, 10 a la menos 12 también. 64 más 36 es 100. Entonces esto va a quedar 10 a la menos 10, cuya raíz cuadrada es 10 a la menos 5 metros. Luego aquí tengo que poner 10 a la menos 5 al cubo. Y ya solo me queda multiplicar por la resta de R1 menos R2. Pues hacemos esa resta. Daos cuenta que va a ser 8, 10 a la menos 6 y más 6, 10 a la menos 6J, y menos 8, 10 a la menos 6i, menos menos será más 6, 10 a la menos 6J. Así se me van a ir y me va a quedar 6 más 6, 12 por 10 a la menos 6J. Luego tendré que multiplicar ahí por 12 por 10 a la menos 6. Pues vamos a ver, si vamos operando aquí, eso se me puede ir, me va a quedar 9 por 12, luego me queda 10 a la menos 6 por 10, o sea, 10 a la menos 5, y todo ello dividido entre 10 a la menos 5 al cubo, que es 10 a la menos 15. Lo puedo subir arriba como 10 a la 15. Y aquí, ojo, era 12 por 10 a la menos 6, J. Pues J. Pues me va a quedar 9 por 12, que es 108 por 10 a 10. Y lo podemos poner entonces finalmente como aquí va a quedar entonces 1,08
por 10 a la 12 J, y esto se medía, hemos dicho, en Newton Coulomb. Con esto ya tendríamos la primera parte de este primer apartado. También nos piden el potencial eléctrico en ese mismo punto. Esto, al ser un escalar, es mucho más sencillo de calcular. Potencial en A pues va a ser debido al potencial que crea la carga 1 en A más el potencial que crea la carga 2 en A. El que crea la carga 1 pues será K, Q sub 1, R1. Y el que crea la carga 2 en A pues K, Q sub 2, R2. Aquí podemos aplicar esto que hemos aplicado para el campo eléctrico. R1 igual a R2 y Q sub 2 igual a menos Q sub 1. Así, ahora aquí puedo poner, en vez de Q sub 2 menos Q sub 1, y en vez de R2, R1. Pues fijaos que tengo lo mismo, una vez sumado y otra vez restado. Pues eso me lleva a que el potencial eléctrico en el punto A es igual a 0. Y con esto tenéis terminado el primer apartado. En el segundo apartado me piden calcular el trabajo necesario para trasladar una carga Q sub 3 de 5 nanocoulombios desde el punto A 80 micrómetros al punto B 86 micrómetros. El trabajo para trasladar una carga entre dos puntos, A y B los hemos llamado, pues es menos esa carga, en este caso Q sub 3, por la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Me explico. Sería por el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. En el primer apartado ya hemos calculado el potencial en el punto A. Recordad, aquí lo tenemos, que era 0. Y ahora tenemos que trasladar nuestra carga desde este punto a este otro punto B. Pues vamos a tener en cuenta ese potencial en el punto A como 0 en esta expresión. Y así me queda que el trabajo va a ser simplemente menos Q sub 3 por el potencial en B. Tenemos que calcular ese potencial en B. Y ese potencial en B, como hemos hecho en el caso del potencial en A, pues será debido al potencial que crea la carga 1 en B más el potencial que crea la carga 2 en B. Será K, Q sub 1, esto lo vamos a llamar R1B para no confundir con el R1 del primer apartado. Y aquí Q sub 2, R2B. Podemos, como hemos hecho en el primer apartado, poner que la Q sub 2 es igual a menos Q sub 1. Así queda y aquí quedará menos K Q sub 1 R2B. Ahora R1B y R2B no van a ser iguales, porque fijaos, R1B será toda esta distancia hasta ahí, y R2B será esta otra. Vamos a calcularlas. R2B muy sencilla, porque simplemente son 8 micrómetros. R1B, ya voy a tener que aplicar Pitágoras. Si nos fijamos en este triángulo que os estoy marcando, pues entonces va a ser la raíz cuadrada de esta cantidad, que es 8 micrómetros, o sea, 8 por 10 a la menos 6 al cuadrado, más, pues continúo aquí, sigo dentro de la raíz, esta otra distancia, que será 6 y 6, 12. Pues 12 por 10 a la menos 6 también al cuadrado. Así R1B me va a quedar
8 al cuadrado es 64, 12 al cuadrado 144. 144 y 64 es 208 por 10 a la menos 12. Hemos quitado el vector porque estoy hallando el módulo, no es el vector. Luego R1b me va a quedar la raíz cuadrada de 208 por 10 a la menos 12. Pues os hago la raíz de 208. Es 1442 por, será entonces 10 a la menos 6 metros. O lo que es lo mismo, 1,44 por 10 a la menos 5 metros. Bueno, pues ya tenemos esas dos cantidades. Ya podemos entonces calcular ese potencial en el punto B. Voy a sacar esto factor común de 1 R1B menos 1 R2B. K 9 por 10 a la 9. Q sub 1. 10 nanocoulombios. O sea, 10 por 10 a la menos 9 coulombios. R1B. Hemos dicho que R1B era esta cantidad, 1,44, 10 a la menos 5. Y menos 1 partido de R2B. R2B era 8 micrómetros, o sea, 8 por 10 a la menos 6. Pues hacemos esta operación, aquí va a quedar directamente 9 por 10, es decir, 90 por 1 partido de 1,44 por 10 a la menos 5 menos 1 partido de 8 por 10 a la menos 6. Sale menos 5 millones, o sea, menos 5 por 10 a la 6 voltios. Pues ya con esto podemos calcular el trabajo entre A y B. Pues hemos dicho que es igual a menos Q sub 3, es decir, menos 5 nanocoulombios, menos 5 por 10 a la menos 9 coulombios, por VB, que VB menos 5, 10 a la 6. Menos por menos, más 25 por 10 a la menos 3, o lo que es lo mismo, 0,025 en el sistema internacional julios. Y con esto ya tendríais completamente terminado el ejercicio.